¿Sabías que no todos los curas ponen como penitencia rezar Padre Nuestro y Ave Marías? En este podcast, al que tú le vas a dar clic, el cura no mandaba de penitencia rezar Padre Nuestro y Ave Marías. No. ¿Sabes qué hacía? Los mandaba a todos a sembrar café. Ya que no adivinas, hoy después de tanto tiempo, son una potencia cafetera. La mejor calidad y el mejor sabor de ese café. ¿Quieres averiguar en dónde fue? Quédate aquí y aquí te lo contamos. ¡Salud! Vender es aprender y aprender es igual a crecer. Tenemos la feliz oportunidad de tener en nuestro podcast en el día de hoy a Diva Liliana Ríos, propietaria del Hotel El Campestre Mirellita, ubicado en el Fresno, Tolima. Bienvenida, ¿cómo estás? Marión, y a toda la comunidad de Cero al Cosmos. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por apoyar estos emprendimientos crecientes y aquí dispuesta a tener este diálogo con ustedes y a dar a conocer nuestro hotel, el Hotel Campestre Mirellita, que está situado a 4 kilómetros entre la vía Fresno-Mariquita, ¿sí? Es un hotel campestre con unas vistas increíbles y donde se come muy rico también. Marión tuvo la oportunidad de acompañarnos, o nosotros tuvimos el honor de recibirla más bien. Pienso que todos estos espacios que se dan son grandes bendiciones para dar a conocer estos emprendimientos nacientes sobre turismo. Y ya ahorita que el turismo está de verdad dando pasos grandes, no solo en nuestro pueblo, sino en todo el país, y que tenemos sitios espectaculares con cultura, con una posibilidad paisajística para todos los gustos. Entonces, estoy feliz de estar aquí y de hablar con ustedes, de tener este diálogo. Tuve la feliz oportunidad de visitarlos en el Fresno, Tolima, y de verdad que pude constatar que son gente muy amable, muy paisas, muy cálidos y que tienen unos lugares espectaculares. Los felicito por eso. Muchas gracias, Marión. Aquí siempre serán bienvenidos y serán recibidos con los brazos abiertos. Fresno lo llaman muy conocido como la capital tolipaisa. Aquí nos llegaron los arrieros que venían de Antioquia y colonizaron todo este sector. Siguieron por Caldas, Murillo, el Líbano, todo este sector del norte del Tolima. Es muy dado a todas estas costumbres antioqueñas, paisas. Entonces nos dicen que hablamos hasta diferente. Tienen mucha incidencia paisa. Ustedes sí tienen mucha incidencia paisa porque yo tuve la posibilidad de vivir en Mariquita algún tiempo y ahora que tuve la posibilidad de interactuar con ustedes, sí me doy cuenta, son demasiado cálidos, tienen productos muy buenos, tienen paisajes divinos y de verdad impacta su calidez humana. Los felicito por eso. Y noto que se están organizando mucho para lo del turismo. Cuéntanos ese detalle. Muchas gracias, Marión. Mira, es de los pueblos del Tolima que ya cuenta con una asociación que se llama Atufresno. Es una asociación de turismo también que se preocupa por promover también todas estas partes turísticas de la región. Entonces, es una asociación también en crecimiento, donde Sena Tolima, Sena Ibagué se ha preocupado también por mantenernos capacitando en ecoturismo, de la atención al cliente, como Hotel Campestre Mirellita, seguir unos lineamientos de un buen servicio, de una buena atención. Tenemos un equipo humano maravilloso que tiene esas ganas de aprender y de crecer con nosotros. Entonces tenemos esa fortuna, la gente acá es muy emprendedora, muy echada para adelante. Todas estas cosas son beneficios que nos aportan en el proyecto. La gente que nos visita es increíblemente buena también. Y hemos contado con el apoyo de todo el pueblo, que nos visitan muy seguido, que quedan muy contentos con la comida, porque tenemos un chef
de cocina internacional que nos da un plus muy interesante en el hotel. Tenemos gastrobar, servicio de piscina. Es un proyecto que está en crecimiento. Junto con mi esposo y la hija hemos soñado con muchas cosas en este proyecto. Esperamos llevarlo a un sitio de diversión y esparcimiento familiar. ¿Cómo inicia ese proyecto, Viva? Después de pandemia, la verdad, cuando estuvimos encerrados, veíamos esta tierra tan maravillosa. Es una finca que tiene una tradición familiar de más de 50 años, ¿sí? Pasando por bisabuelos, por el abuelo, por mi padre. Inicialmente fueron potreros, ya después papá se encargó de sembrar café. Aquí hay una anécdota muy curiosa. Años atrás, un sacerdote, cuando los feligreses se confesaban, la penitencia era sembrar por cada pecado palos de café. Entonces dicen que esta región se volvió más cafetera a raíz de los pecados de los feligreses. Y somos una zona muy cafetera. Problemas con el precio del café hizo que el Fresno diversificara mucho. Es una tierra muy bendecida. El Fresno es conocido a nivel nacional como una despensa agrícola. Aquí sale café, plátano, aguacate y múltiples hortalizas, frutas, verduras, porque la tierra produce casi todo. Es una ciudad también guanabanera. Entonces los días de mercado aquí ya son prácticamente todos los días porque se produce mucha comida. Esa es otra de las virtudes que tiene esta tierra, y la gente que viene queda encantada porque la verdad se produce mucha comida y los productos son de muy buena calidad. Entonces no es solo el café, aquí pueden venir al Fresno y pueden llevar aguacates deliciosos de todas las variedades, muy buena calidad de aguacate, de plátano ni se diga, hay África, hay Artona, hay muchas calidades y de las mejores. Los productos son de excelente calidad, la gente es con mucho sentido de pertenencia a sus fincas y tratan de sacar productos muy buenos. Y el café también, pues ahorita estamos en una época de un boom cafetero donde mucha gente tiene conocimiento sobre el café y los tipos de café, y estas experiencias de café se están volviendo para el turismo un fuerte increíblemente grande. Estamos empezando, dando pasos de una forma segura. La alcaldía está trabajando mucho para esto, nos ha apoyado muchísimo y están trabajando mucho en crear una marca que se llama Fresno para ayudarnos a todos los que trabajamos en el turismo, en estos espacios, a sacar adelante todos estos proyectos nacientes. Me decías que en pandemia inician con la idea de una casa campestre o de una vez del hotel. No, empezamos como con una casa para ir a pasar a descansar los ratos. Empezamos a ver tanto potencial, Marión, en todos estos cerros que tenemos alrededor, porque estamos en toda la cordillera. Tenemos enfrente un cerro que se llama Cerro Azul, que es espectacular, que aquí es un sitio turístico y están maravillas de paisajes. Los vecinos que tienen sus fincas alrededor tienen mucho sentido de pertenencia y cuidan mucho sus tierras, entonces nos daban un plus grandísimo. Fue cuando empezamos a ver, cambiemos un poquito los planos, ampliemos la piscina, el hall para que nos quede como para poner unas mesitas si queremos hacer un restaurante, y todo fue así. Todo. Fueron ampliando. Después sí, se fueron ampliando las instalaciones. No hagamos una habitación más grande, ya hagamos las habitaciones mejor con baño privado, y ya fuimos implementando cosas y ya llegamos a lo que es hoy el Hotel Campestre Mirellita. Ha sido un sueño total. Cuando abrimos, pues ya íbamos como con la gasolina, como cuando está pedaleando en cuesta arriba, ya con la energía más mermadita. Entonces abrimos, pero Dios nos dio la bendición de abrir. El 16 de abril cumplimos 3 años como restaurante, y el 21 de abril del año 2023, 3 años también como hotel. Ya abrimos las puertas como hotel el 21 de abril del 2023 porque hubo una feria equina acá en el Fresno. El hotel por primera vez se nos llenó. Ese fue el inicio del Hotel Campestre Mirellita. Gracias a Dios cumplimos 3 años con muchas satisfacciones, muchas cosas que sortear. Hemos contado con la bendición de Dios en este proyecto. En tu proyecto y en el avance que han tenido, ¿qué ha sido más difícil sostener? Primero era un sueño, ¿cierto? Que se fue construyendo en el paso a paso. ¿Ha sido más difícil sostener
la tierra o sostener la fe, porque ambos son como muy paralelos y como que muy unidos el uno con el otro. Sostener todo, la verdad. Tener la fe grande para que el resto no se vaya a decaer. A veces pasa, somos nuevos en esta parte del turismo, nunca habíamos trabajado en este sector, ni de restaurantes, ni de hotel, nada de esto. Entonces fue un empezar a prepararse desde cero, Mario. Yo creo que a uno Dios, el universo, le muestra el camino y le va juntando con la gente que necesita para poder sacar estos proyectos adelante. Es como contar con la bendición y decir, mira, váyase por ahí, que se le van abriendo las puertas. No teníamos idea de dónde vamos a conseguir un chef, el personal que sepa, no teníamos ni idea de todas estas cosas. Las personas que han trabajado con nosotros han aportado de verdad una gran semilla para que este proyecto surja. Estamos infinitamente agradecidos con cada persona que ha pasado por el hotel, porque todos nos han brindado su apoyo y su granito de arena para poder sacar este proyecto adelante. Ha gustado y dicen, es un sitio al que queremos volver. La calidad de la gente aquí en el Fresno es otro plus también. La gente es muy, muy acogedora. Todo esto nos ha aportado para sacar el proyecto adelante. Nos queda claro que es un proyecto familiar y que nació en pandemia. ¿Quién de ustedes ha tenido más dudas y quién ha sido el promotor de sí, démosle? Yo tengo un esposo muy terco en ese aspecto y es paisa total. Vamos a hacer y con fe y con la tenacidad, la verdad, la hija también nos impulsaba muchísimo. Hemos formado un buen equipo y la gente que se nos adhirió, la misma familia, tanto la familia de mi esposo como mi familia, han sido un pilar indispensable para nosotros y decir sí se puede, háganle, nos han colaborado todos muchísimo. Nosotros cuando abrimos el restaurante, muchas sillas y mesas eran prestadas porque uno ya iba sin gasolina. Contamos con la colaboración de todos. Son cosas que ahorita me dan nostalgia y le dan a uno hasta ganas de... En el momento y en el trasegar, qué sacrificio que les tocara hacer, ninguno lo vio. Lo hicieron, pero hoy todos lo disfrutan. ¿Qué sacrificio en especial? Muchos, Marión. La parte económica es la más difícil de sostener, obviamente, porque uno dice, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Uno ya después se pregunta y dice, bueno, Dios, ¿cómo llegamos hasta acá? Es un milagro, porque eran créditos, eran cosas, era todo el mundo aportando también de las familias, como le digo, mucha colaboración. Pero pues se abren las puertas y uno a veces llega al sitio y dice, pero ¿cómo hicimos todo esto? O sea, no es tan grande, y tú lo sabes, no es tan grande, pero que es para nosotros, que éramos una familia normal, que con su trabajo, y me dice, pero ¿cómo llegamos hasta acá? Pero se puede. Entonces yo creo que querer también es poder, salen todos estos refranes a relucir, y a veces por donde mete la cabeza, por ahí también la saca, y por ahí saca todo el cuerpo. ¿Y hubo algún momento en que esas dificultades se sumaron y ustedes de pronto pensaron, uy, no? Así como decías tú ahorita muy sabiamente, pedalear, uno está cansado, un poco desgastado y dice, uy, no, hasta aquí llego y mejor me quito. Hubo un momento que el desgaste fue tanto que mejor pensaron en quitarse del proyecto. Claro, obviamente llegan momentos donde uno dice, ¿será que es mejor vender? ¿Será que es mejor muchas cosas? O sea, uno se pregunta y obviamente tiene dudas, pero siempre con la fe puesta en Dios y que todo va a salir bien. O sea, yo he sido una mujer de fe. Creo que nos ayuda, a mi esposo también, la familia en sí, creo que eso nos ayudó muchísimo, pero sí, a veces, obviamente en todos los proyectos, no me gusta casi recordar lo malo, pero uno en todos los proyectos tiene muchos momentos que uno dice, Dios, ¿será que sí vale la pena seguir? Pero uno que recuerdes así puntual, que les pasó esto, o que perdieron esto y que tú dijiste, no, pero ¿cómo? Uno así. Ay, Dios. Vamos a ver cuál te digo. Fue con muchos miedos y muchas cosas. Alguna vez que estábamos construyendo, que se habían dejado los cables allí para el cableado eléctrico. Esos amigos de lo ajeno se alcanzaron a sacar exacto. Y yo decía, bueno, estamos haciendo un esfuerzo, pero tirar la toalla, la verdad, no era opción. Marión, habían cosas, o sea, ya teníamos créditos, hay cosas que seguir y hay que sacar esto adelante. Una decisión en firme desde que iniciaron. Total.
Sí, señora. O lo vamos a vender o vamos a seguir con él. Y si no se vende, vamos a seguir con él. Pero opción no era rendirnos. Nunca. No, nunca. No, no, no. Ustedes son de los que llegan al puerto y queman los barcos. Volver no es opción. Exacto. Sí, no. Ahí sí, ni retroceder. No. Ni, así como decía mi papá, ni para tomar impulso. Para atrás ni para tomar impulso. Hay que seguir. Y creo que fue esa terquedad y estas cosas. Y momentos, sí. A veces que el personal, porque a veces es complicado conseguir personal, que los meseros, que todas estas cosas, pero son cosas que surgen en todos los trabajos, pienso yo, que uno tampoco se puede confundir. Uno logra sortear tantas cosas. No se puede cerrar, sino que con una buena actitud uno logra sacar adelante definitivamente los proyectos. Nunca nos cerramos ni nada de eso. Hay cosas que sortear todos los días, la verdad. Todo con una buena actitud. Creo que todas las cosas van saliendo y se van abriendo los caminos. Mucha fe en lo que se hace también. Hemos contado con muchas bendiciones y todo eso se ve todos los días. Sí. Viva Liliana, ¿en qué momento el café deja de ser un cultivo y se vuelve una identidad de ustedes y del municipio de Fresno? Desde siempre, el café ha sido para el Fresno es su principal fuente de empleo y de movimiento económico, ¿sí? Porque inicialmente era un pueblo casi netamente cafetero. Ajá. Han sido de pronto esos tiempos donde el café, por el precio, por los precios de los abonos y todo esto, que ya la gente empezó a diversificar, ¿sí? En las tierras y que se dio cuenta la mayoría de la gente que ayudaba muchísimo la tierra, ¿sí? Que la tierra, todo lo que sembraban producía, por eso se diversificó tanto. En este momento, pues el café pasó no a un segundo renglón, porque el Fresno sigue siendo cafetero. Aquí el plátano, el aguacate, es en cantidades, la guanábana, maracuyá, el lulo. Hay cultivos ahora variadísimos, como les cuento, el Fresno es una despensa agrícola para el centro del país. Pasaron de tener un proyecto familiar, primero que vamos a hacer una casa campestre, después que vamos a hacer un hotel, después que vamos a trabajar, o sea, crearon un ecosistema. ¿Las ideas se le iban a ocurrir a uno solo o iban complementándose? Fue un complemento de todos. Nos aportaban ideas y todos aportábamos. Eso fue un trabajo en grupo, total. A nivel familiar. Sí, señor, a nivel familiar. Fue un trabajo en grupo, las ideas, todas las personas manejan ideas brillantes. Y ha sido un paso a paso. Nos faltan muchas cositas todavía en el hotel. En este momento sabemos que nos falta un parquecito para los niños, así sea pequeño. Ese es el proyecto que tenemos en este momento entre manos, ¿sí? Como otra diversión, porque pues a los niños y a los jóvenes les gusta mucho la piscina y está muy bien, pero pues a veces hay días de más invierno que quieren ir a recrearse en otras cositas y ha sido un paso a paso. Entonces, un paso a paso donde van creciendo y creciendo. Exacto, a esto de la vista y todo esto, los sitios se han tratado de hacer con todo el amor y con todo el cariño. Sí, tienen una vista espectacular y todo, pero los niños necesitan también y tienen que ir a jugar en algo y a divertirse en algo diferente, aparte de la piscina, sobre todo en estos días que no son a veces muy calurosos, que no son tanto de piscina. Y estar pensando todos los días, nos hace falta esto, vamos por ahora, la próxima inversión va a ser esto, o sea, vamos a ahorrar para hacer esta inversión. Hemos ido haciendo con todo. Igual se está tratando de sacar la propia marca de café que sea de la finca. Estamos también en ese proceso. Estamos produciendo un café que se está comercializando ahí mismo dentro del hotel, porque la marca del hotel es Mirellita y se está sacando el café allí, el café que se toma, que es café orgánico de la misma finca. ¿Cuál era la proyección de tu papá cuando compró ese predio? Me imagino que no, papá, ¿para tapar los pecados o qué? ¿Cómo es la cosa ahí? Papá adoraba esa finca. Eso lo recordamos siempre. Papá alguna vez le dijo a mi esposo y decía, tan raro que tu papá me haya dicho eso a mí. Y le dijo, Carlos, Mirellita no se vende. Eso se lo dijo. No, por ahí 2 años antes de papá faltar. Tenía un vínculo demasiado estrecho y grande con esa finca. Entonces siempre fue como ese sentido de pertenencia que nos inculcó a mis hermanos y a mi mamá y a mí, de querer mucho esa finca. Entonces cuando
nosotros como herederos pues quedamos con ella, nos propusimos a cuidarla y le encontramos ese valor y para mí tiene aparte de todo un valor sentimental inmenso porque papá quería demasiado esta finca. Para él llegar a la finca son más o menos 7 hectáreas, es pequeña, es una finca pequeña, pero papá la cuidaba demasiado. Siempre fue en vida de papá cafetera al 100%. Sí le había sembrado unos aguacatitos, pero como para el uso de la casa y los plátanos también, como para el gasto en la casa y cositas, pero ya después diversificamos los cultivos. Ya tenemos más de matas de plátano y un poquito más de aguacate. Siempre papá nos inculcó ese sentido de pertenencia con ella, o sea, él la quería mucho. Cuando eso era solo la casa de los agregados, de quien cuidaba la finca y le ayudaba a papá en el trabajo. Había un lote que está funcionando hoy, el hotel. Ese lote era de unos árboles frutales, pero papá siempre tuvo ahí el sueño de hacer una casa que él decía que iba a ser para la familia. Y ahí fue donde construimos el hotel. Pasó a ser después del hotel. Para despedirnos, ¿tú puedes explicarle a nuestra tribu cuántas habitaciones tiene tu hotel? Que has contado algunos apartes, la piscina, que tienen muy buen chef. No hemos hablado de las habitaciones. ¿Podrías explicarle a nuestra tribu esa parte? Claro que sí. Nosotros somos un hotel pequeño, tiene 8 habitaciones. Entre esas hay un apartamento, como 140 metros cuadrados, muy amplio, de 2 habitaciones, un baño, ducha, cocina. Todas las habitaciones tienen un plus gigante, que tienen una vista espectacular. Por donde tú te asomes por las ventanas, todas las habitaciones tienen miradores muy amplios, las habitaciones son muy amplias, cada habitación tiene su baño, closet, minibar. Las camas, al igual que las habitaciones, son muy amplias. Y el plus que tiene la gente que ha tenido la oportunidad de visitarnos y que se han hospedado, dicen, no, la vista es sencillamente espectacular. La gente queda contenta, gracias a Dios. Entonces, ese es el plus más grande que tiene. La situación geográfica que tiene nos da una vista por toda la cordillera que es hermosísima. Yo creo que has expresado paso a paso de los diferentes sitios del hotel y las bondades que tiene y lo que la tribu o las personas que nos vean pueden encontrar en ese maravilloso sitio con una vista hermosísima. Ya para despedirnos, ¿qué frase de invitación le darías a las personas que nos están viendo y que nos pueden llegar a ver en el tiempo? ¿Cómo los invitarías a que fueran a tu hotel? Ay, yo los invito a que vengan y conozcan nuestro hotel, que conozcan el Fresno, que conozcan el Hotel Campestre Mirellita, que es un pedacito de cielo acá en la tierra, porque es un paraíso, como un remanso así de paz. Yo digo que es donde el alma, Mirellita, donde la naturaleza te conecta con el alma. Esa sería mi frase. Divina tu frase. Ya para terminar, le queremos decirle a nuestra audiencia que por su unión, su dinamismo, su terquedad y sus ganas de crecer, hoy tienen una finca. En esa finca nació un hotel. Posteriormente son parte de un ecosistema que se está construyendo en el Fresno, Tolima, pero lo más importante de todo es que juntos todos tienen una dirección, es apuntarle al turismo, a que la gente vaya, conozca su lugar, se quede fascinada con sus paisajes y con la calidez de sus gentes. La pregunta no sería si esta meta que tienen la pueden lograr, porque estoy segura que la van a lograr por su disposición de sostenerla, ya que iniciaron sin ningún aplauso, sin nada, y van avanzando de manera muy positiva. En el caso de ustedes personalmente, esas creaciones familiares tienen unas bondades, que es que cuando todos se unen a jalar para el mismo lado,
tienen los mismos intereses y la sangre llama de una manera impresionante, y esas incomodidades y esas diferencias que pueden surgir en el camino y que son muy normales, son más fáciles de subsanar si se tiene en cuenta que hay detrás, esa alma colectiva que ustedes han sabido impregnarle a este ecosistema que vienen trabajando. Los felicito de verdad, te agradezco infinitamente que hayas venido al podcast de Cero al Cosmos, y a ustedes, querida tribu, quiero darle las gracias por estar acá con nosotros, escuchando historias de crecimiento personal en las familias donde se unen para crear ecosistemas que van creciendo en el tiempo y que tienen una dirección, en un alma, como bien lo dice viva Liliana, y que esa alma les permite avanzar en el tiempo de manera muy positiva y crecer como familia y como proyectos. Se ponen juntos a trabajar y las ganas les permiten salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por todo. Gracias a toda la tribu de Cero al Cosmos. Gracias por escucharnos y definitivamente aquí los esperamos con los brazos abiertos. Sí, cuentan siempre con el Hotel Campestre Mirellito. Yo los invito a que vayan a ese hotel para que se enamoren de su comida, de su atención y de todos y cada uno de sus productos. Y además le cuento, Diva Liliana Ríos será la anfitriona, o sea que con eso les digo a todos. Si esto conectó con ustedes, no se les olvide, suscríbanse al canal, denle like, comenten. Ante todo les quiero contar pues que en el Fresno Tolima tuvimos la posibilidad de recibir un premio muy importante, ya está el video ahí para que lo puedan mirar. Y entonces quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a ustedes, gracias a su apoyo irrestricto. Nosotros tenemos un aliento diario y se inyecta esa energía que ustedes nos brindan y nos da la posibilidad de conocer procesos tan importantes como el del Hotel Mirellita, como el del Fresno Tolima y sus gentes y su calidad. Chao, querida comunidad. Chao, hasta una próxima. Dios te guarde, Liliana.